El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Exministro aduce no haber ordenado esconder informe hasta después de segunda ronda. Defensoría entrega informe de labores a Presidencia Legislativa. Aprueban moción para agilizar trámite de impuestos. Ministro de Seguridad expone sus acciones ante comisión. A continuación, nuestras informaciones. El exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, rechazó las declaraciones dadas por el expresidente ejecutivo del SINART, Mario Alfaro, en cuanto a que el exministro habría ordenado esconder un informe hasta después de la segunda ronda de las últimas elecciones nacionales. Este informe del Sistema Nacional de Comunicación está relacionado con la investigación que se realizó al despido que hizo el exdirector general del SINART, Pablo Cárdenas, del hoy diputado Enrique Sánchez. Efectivamente, la ministra de Cultura y yo buscamos una reunión con la presencia de don Mario y don Pablo, la cual se produjo en noviembre de 2017. Pero contrario a lo afirmado por don Mario, buscamos proteger al SINART del pleito entre él y don Pablo, el cual amenazaba específicamente un proceso de transformación institucional que implica una inversión enorme de dinero y de tiempo de los funcionarios, con un presupuesto de 82 millones para el consultor y la dedicación de los funcionarios al proyecto desde finales de 2015. La etapa crucial del proyecto concluiría entre abril y mayo de 2018 con el cierre de la administración, por lo que la coordinación efectiva entre ambos era fundamental para cerrar con éxito la gestión. Que don Mario Alfaro me dio explicaciones distintas a las externadas a esta comisión sobre su participación en la solicitud del crédito de Copia Asesorías al Infocop. Segundo, que nunca protegía a don Pablo de ninguna manera y mucho menos bloqueé cualquier investigación en su contra. Y tercero, que don Mario Alfaro se inventó un cuento basado en su encono personal contra don Pablo Cárdenas para presentarse como un perseguido político ante una investigación sobre su participación en hechos absolutamente desligados de ese conflicto personal. Por su parte, el exministro de Comunicación, Mauricio Herrera, destacó que nunca ofreció un trato especial a Alfaro con la intención de no denunciarlo. Reitero que nunca ofrecí a Mario Alfaro algún trato especial a cambio de su renuncia. Nunca intenté bloquear alguna decisión interna del SINART, en primer lugar porque no tenía facultades para hacerlo, y nunca hubo una manifestación en Casa Presidencial acerca del despido de Pablo Cárdenas. Sí es cierto que me preocupaba el impacto institucional de la pugna personal entre ambos jerarcas, y sí es cierto que el 3 de mayo le solicité la renuncia a don Mario Alfaro en nombre del Consejo de Gobierno, y que al negarse a renunciar fue necesario ordenar una investigación preliminar para iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Mientras que Pablo Cárdenas, exdirector del SINART, defendió su proceder en el caso del despido de Sánchez. Cuando yo me informo al respecto, me entero que la carta no había sido entregada a Enrique Sánchez y que eso permitía atender la preocupación del Consejo y revertir el despido y proceder a una renuncia. Como parte de los llamados a comparecer, también asistió el primo hermano de Mario Alfaro, Alejandro Alfaro, quien negó haberle solicitado algún tipo de intermediación con el Infocop al expresidente del SINART o algún beneficio particular. Los diputados continuarán estudiando este caso para rendir un informe al plenario. El defensor en funciones de los habitantes, José Manuel Cordero, hizo entrega del informe de labores de la institución a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo Herrera. Cordero dijo que han resguardado y visibilizado los derechos humanos de los costarricenses con responsabilidad. Desde casos tan emblemáticos como el caso de los irradiados o el caso de la lista de morosos, porque hemos de recordar que hace 25 años la transparencia exactamente no era un tema de buen gobierno, sino que la Defensoría abrió trecho en ese tema, ¿verdad? Cuando se enfrentó a la oposición de la Caja del Seguro Social de dar a conocer a los y las costarricenses quienes debían a la seguridad social y da cuenta efectivamente, por ejemplo, de la transparencia en los nombramientos del Servicio Exterior, en la primera administración de la Defensoría de los Habitantes, así como una serie de casos que fueron
convirtiéndose no solo en casos de referencia nacional, sino hasta de referencia internacional, como el tema, por ejemplo, de violencia obstétrica con las mujeres. En octubre, la Defensoría de los Habitantes cumple 25 años de creación. La presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, dijo que dicha institución es de suma importancia para el país. Es un mediador y un referente de neutralidad y concertación. Es importantísimo el labor que hace la Defensoría y por supuesto la relación que tiene con la Asamblea Legislativa. Creo además es oportuno el balance de esos 25 años para esta legislatura que recién está iniciando labores y está en el proceso de elección de la persona que vaya a dirigir la institución, pero el balance o la reflexión de qué ha sido estos 25 años, cuáles han sido esos grandes avances que usted señala y también los desafíos, pueden dar algunos lineamientos básicos de cuál debería ser el perfil adecuado de la persona que vaya a gerenciar esa institución. El defensor en funciones explicó que el informe contiene la labor realizada sobre servicios públicos como el peligro de la distribución y venta de cilindros de gas, el agua potable y también recomendaciones al primer poder de la República en 75 proyectos de ley, entre ellos el de fortalecimiento de las finanzas públicas. Las fracciones representadas en el Parlamento se pusieron de acuerdo para darle ágil trámite al proyecto 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y continuar con el trabajo realizado por la administración pasada. Crearán la comisión que verá el tema con 3 diputados del Partido Liberación Nacional, 2 de Restauración Nacional, 1 de Acción Ciudadana, otro de la Unidad, del PIN y un minoritario. Este procedimiento no solo queríamos, sino que teníamos que modificarlo, tenemos que modificarlo. Estoy dando por un hecho que siendo que fue aprobado por los jefes de fracción, de las distintas bancadas, pues pareciera obvio que va a ser aprobado así. Pero quiero hacer estas reflexiones. Primero, hay que arreglarlo porque es un proceso que arrastra algunos elementos sobre los que habría que poner cuidado y que vamos a arreglarlos ahora. Hay algunas mociones de fondo que no fueron discutidas aún en su trámite en comisión, lo ha advertido así el Departamento de Servicios Técnicos, y esta es una magnífica oportunidad para que lo subsanemos. Los legisladores tomaron esta decisión tras escuchar la propuesta de recorte del gasto del Poder Ejecutivo. Yo quisiera hacer una pequeña observación de cómo se generó este déficit, porque a veces perdemos la noción y creemos que el déficit es reciente o que tiene origen y culpables determinados, y tenemos que echar un poco atrás y darnos cuenta que este mismo Parlamento vino aprobando a lo largo de los últimos 30 años una serie de programas, una serie de proyectos que implicaban más gasto para el Estado, sin señalar de dónde tomábamos los recursos para financiar esos proyectos. Proyectos que han tenido impacto positivo en la vida ciudadana, pero que no eran financiados con recursos nuevos, con recursos sanos. Entonces, al principio comenzamos a disminuir la inversión pública para financiar esos programas y comenzamos a restringir la infraestructura en carreteras, en puertos y demás para financiar gastos que habíamos hecho crecer en educación, en salud, etcétera. Cuando se nos agota esa vía, porque la infraestructura pública ya lo resiente y aún lo resiente fuertemente, echamos mano entonces al endeudamiento público y comenzamos a financiar gasto corriente con deuda. Y eso lo hemos sostenido durante los últimos años, y cuando digo los últimos años ya llevamos 4 gobiernos de hacerlo. Y eso hace que la deuda comience a subir de manera acelerada.
El grupo legislativo será integrado y deberá continuar con el trámite de las mociones de fondo y las mociones de revisión y pasar el informe al plenario. Luego publicar el expediente y recibir las audiencias necesarias, así como nuevamente continuar con más mociones de fondo, las de reiteración y su trámite final en el plenario. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, compareció ante los diputados que conforman la comisión que analiza este tema, para exponer las obras desarrolladas y las que piensa poner en práctica el actual gobierno. El ministro hizo una exposición de las estadísticas criminales en los últimos años y la incidencia de los homicidios dolosos, por ejemplo. La tasa de Costa Rica en el 2017 fue de 12.1. Cada vez que una tasa causa de muerte excede el 10, se considera epidemia según OMS. Es decir, ya estamos en una epidemia del tema de los homicidios dolosos en Costa Rica. A este momento, al día de hoy, llevamos 31 homicidios más que el año pasado comparado a esta misma fecha. Es decir, que las proyecciones, ahorita las vamos a ver, con algún nivel de probabilidad los homicidios van a subir. Y cuando usted empieza a analizar por qué ocurren los homicidios, el 72% es por arma de fuego. Y ya cuando usted lo ubica dentro de las categorías, el ajuste de cuentas es prácticamente el 50% de los homicidios. El tema de la criminalidad no necesariamente se resuelve con más policías ni necesariamente con legislación, pero ayudan mucho. Entonces hay algunos proyectos que no son necesariamente de desarrollo nuestro, pero que sí queremos que a lo largo y nos vamos a tomar algún tiempo en presentar algún paquete o propuestas integradas de seguridad ciudadana, de repente pequeños cambios a algunos tipos de legislación que podrían resultarnos bastante útiles. Diputados aprovecharon para preguntar acerca de diferentes temas. En los últimos días han surgido algunas posiciones en relación con el bloqueo de la señal de celulares, a mi juicio sin fundamento, pero tal vez como un elemento de criterio para que los diputados y diputadas podamos utilizar para la discusión y votación final de este proyecto de ley sobre cuál es el impacto que está teniendo el ingreso de teléfonos celulares o el uso de teléfonos celulares en el crimen dentro de los centros penitenciarios. Se lo digo que esto yo lo vengo viendo desde hace muchísimos años y me consta, donde hemos estado en casos de secuestros que yo he tenido que manejar o controlar o investigaciones de crimen organizado, donde los líderes que han pasado años para investigar y desarticular estructuras criminales, usted los pasa para un centro penitenciario y es lo mismo, el jefe sigue mandando. ¿Por qué? Porque tiene una disposición de teléfonos impresionante. Me dieron un dato, no lo tengo exacto, que son 35,000 celulares lo que ha decomisado Adaptación Social a lo largo de estos años. Es impresionante. La otra vez me enseñaron unas bolsas y impresiona la cantidad. Estos aparatos se los meten en los cuerpos de las personas que inclusive atentan contra su salud porque cuando introducen un celular en su cuerpo, en el ano por ejemplo, y no pueden sacarlo, después tienen que llevarlos al hospital y operarlos de emergencia. Entonces hay todo un drama, toda una complicación, todo un mercado negro donde un celular que en la calle puede tener un precio de 100,000, 200,000 colones, dentro de un centro penitenciario puede costar hasta otros 800,000 colones. Me preocupa ver personas de cuerpos policiales del país que también se ven involucrados en el tráfico internacional de drogas y también en materia migratoria, la gran cantidad de extranjeros indeseables que entran a nuestro país y se ven involucrados en asuntos de sicariatos y narcotráfico. El ministro le solicitó ayuda a los legisladores para trabajar en forma conjunta en contra del crimen organizado. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.